Este es el video 25 del curso de teoría del riesgo en la UJAT. Vamos a hablar sobre el modelo de Kramer-Lomberg, en particular el cálculo de la probabilidad de ruina, por medio de la ecuación integral. Bien, para empezar, recordar que el proceso está definido por esta expresión, donde esta suma está bien definida incluso para valores de t igual a 0. N de t es un proceso de Poisson, por lo cual cuando se evalúa en 0, esta cantidad es 0. Y en ese caso esta suma la vamos a definir como 0. Así será consistente incluso para valores de t mayores o iguales a 0, puesto que en ese caso u de 0 será igual a u, y u ha sido elegido para modelar el capital inicial. También hay que recordar que definimos el tiempo de ruina como esta variable aleatoria tau, definida como el ínfimo de t mayor a 0, tal es que el proceso sea negativa en ese momento. Puede haber varios momentos donde sucede esto, pero queremos solo el ínfimo de estos valores. Ahora, si u de t es mayor o igual a 0 para todo t, eso quiere decir que no habrá ruina, y entonces vamos a definir a tau como infinito. Y finalmente, la definición de probabilidad de ruina es la probabilidad de que ese tau sea finito, dado que el capital inicial es u. Vamos a hacer la siguiente observación. Para valores de u mayores o iguales a 0, si de u con esta raya va a denotar el complemento de la probabilidad, es decir, 1 menos la probabilidad de ruina evaluada en u. También le vamos a llamar a este valor la probabilidad de supervivencia. Bien, como la probabilidad de ruina es la probabilidad de que tau sea finita, entonces la probabilidad de supervivencia va a ser la probabilidad de que tau sea infinito. Pero ya dijimos que eso quiere decir que u de t sea mayor o igual a 0 para todo valor de t. Eso implica que esta expresión va a ser mayor o igual a 0 para todo t mayor a 0. Aquí en este caso ya no pongo la condición dada, puesto que ya fue utilizada al colocar aquí este valor u. Entonces, la probabilidad de supervivencia se puede ver como la probabilidad de que esta suma compuesta sea menor o igual a u más c por t para todo t positivo. Recordemos que la variable de conteo n de t es un proceso de Poisson homogéneo en el tiempo con intensidad lambda. Así a esto se le conoce como proceso Poisson compuesto. Vamos a preguntarnos por lo siguiente. Supongamos que tau 1 es igual a t. Esta variable tau 1 la vamos a usar para modelar el tiempo que tarda en llegar el primer reclamo. Y además también supongamos que ese primer reclamo es de tamaño y. Debido a que n de t es un proceso de Poisson, entonces los tiempos entre arribos tienen distribución exponencial. Eso se debió de haber estudiado en procesos estocásticos, o bien en la materia de cadenas de Markov. Pero si no, es fácil verificar que los tiempos entre arribos tienen distribución exponencial y además estos forman una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Así, dado que el primer arribo se da en el momento t y el primer reclamo es de tamaño y, u, nuestro proceso de riesgo al tiempo t, va a ser igual a u más c por t menos y pequeña. Podemos ver esto en este gráfico.
tenemos esta trayectoria hasta el momento T, donde se da el primer reclamo. En ese instante ya venía acumulado un capital de U más C por T, pero el primer reclamo es de tamaño Y y nos deja en U más C por T menos Y. Vamos a visualizar dos escenarios. El primer escenario es que este punto quede por arriba de el 0. Y el otro escenario es que el reclamo sea tan grande de tal manera que este punto quede en los negativos. Así que en ese caso habría una ruina y en este caso todavía no habría ruina y la trayectoria del proceso puede seguir. Para encontrar la fórmula de la ecuación integral de la probabilidad de ruina, esto es de vital importancia. Comprender cómo partir en dos casos las posibilidades de los valores de Y. Vamos a ver entonces lo siguiente. Este 2 es porque esta es la segunda observación. La primera observación es que vamos a modelar de manera equivalente la probabilidad de supervivencia. Si la conociéramos, en ese momento ya podemos calcular la probabilidad de ruina. Y esta segunda observación nos dice lo siguiente. Existen dos distintas implicaciones dependiendo del valor de Y. Vamos a ver la primera. Si Y es menor o igual a U más C por T, ese es el caso donde el punto queda aquí en los positivos, puesto que el valor de Y no es más grande que la altura que ya llevaba ganada el proceso. Entonces ese es el caso donde todavía no ha habido ruina. Y haciendo unos cálculos analíticos, o sea, vamos a hacer el álgebra que aquí hay. Entonces la probabilidad de supervivencia, dado que el primer momento de reclamos es T y el tamaño del primer reclamo es Y tomando en cuenta un capital inicial de U, todo este evento se puede escribir como la probabilidad de que el proceso sea positivo siempre, dadas las mismas condiciones. Vamos a empezar en esta igualdad de abajo sustituyendo la definición del proceso. Así que tenemos U más C por S menos esta suma que es el monto agregado de los reclamos. Y ya no voy a tener que escribir U de 0 igual a 0, puesto que esa información ya la tomé aquí. En la siguiente igualdad estoy tomando en cuenta la información de que Y1 es Y. Así que sustituyo aquí en la suma, en vez de Y1, Y pequeña, y la voy a escribir aquí. Así, esta suma ya nada más está desde 2 hasta n de s. Y se puede omitir de la parte condicional el evento que tiene que ver con Y1, porque hay independencia entre ese valor Y1 y las variables aleatorias Y2, Y3, etc. Así como también hay independencia de n de s. Así que por estas dos causas podemos omitir ahora el evento Y1 igual a Y. En la siguiente igualdad vemos que aquí en vez de C por S aparece C por T, pero después aparece más C por S menos T. Si hacemos las cuentas es equivalente, o sea, solamente utilicé un cero disfrazado de CT menos CT. Y eso para formar este trinomio que pronto va a ser nuestro nuevo capital inicial. Más C por S menos T. Y esta suma ahora aparece desde 1 hasta n de s menos n de t. Eso es porque aquí este valor de n de s es el número de arribos hasta el tiempo s. Pero como ya sé con este evento que al tiempo t ya hubo un arribo,
ya nada más me pregunto por el monto agregado en los reclamos NDS menos NDT. Como NDT es 1, realmente lo que estoy haciendo es tomar NDS menos 1 como mi número de sumandos. Así que va desde 1 hasta NDS menos 1. Otra forma de verlo es que resto 1 en el límite superior y en el límite inferior, y después sustituyo esta información. Como sea, aquí ya nada más van a aparecer los valores de este incremento NDS menos NDT. Y este evento era casi equivalente a NDT igual a 1. Y como hay independencia de incrementos, NDS menos NDT y NDT, porque NDT menos 0 es otro incremento, entonces ya puedo omitir esa parte condicional también. Y aquí cambié para todo S mayor a T porque yo ya sabía que en el primer intervalo de 0 a T no había más que un reclamo. Bien, así que ya estando en esta probabilidad, hago este cambio de variable, sea R igual a S menos T, como función de S. Y aquí ya puedo escribir R. También aquí por incrementos estacionarios, N de S menos N de T se distribuye igual que N evaluado en S menos T. Y ya solamente escribo R. Y finalmente aquí en vez de tomar S menos T, ahora ya solamente tomo R. En el siguiente paso, ya esta expresión se puede escribir como un proceso U evaluado en R mayor o igual a 0 para todo R mayor a 0 dado un capital inicial de U más CT menos Y. Así que lo que he visto en el caso de este escenario es que esta probabilidad de supervivencia dadas estas condiciones va a ser equivalente a la probabilidad de supervivencia pero con este capital U más C por T menos Y. Eso va a ser muy importante en un paso de la deducción de nuestra ecuación integral. Vamos ahora a ver el otro escenario. ¿Qué pasa si Y, el tamaño del primer reclamo, es más grande que U más C por T? En ese caso estaríamos en esta zona del gráfico, o sea en los negativos. Así que ¿cuál va a ser la probabilidad de supervivencia si en el primer reclamo caemos en los negativos? Pues sí, la probabilidad de supervivencia va a ser 0. Y eso es lo que dice aquí. Si Y es mayor a U más C por T, entonces matemáticamente se da esta desigualdad, pero eso quiere decir que el proceso al tiempo T va a ser estrictamente negativo, dadas estas condiciones, y entonces la probabilidad de supervivencia va a ser 0. Así que vamos a hacer el siguiente cálculo. Y como hemos visto, vamos a tener una estrategia para aprovechar la información cuando el tamaño del primer reclamo supere a U más C por T. Condicionando con respecto a T1 y Y1, es decir, aplicando la ley de la probabilidad total dos veces, condicionando con respecto a estas variables, y aquí vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que Y1 es absolutamente continua, es decir, que tiene función de densidad. Si no lo fuera, tendríamos que tomar la integral de Riemann-Stieltjes, pero casi todos los pasos serían iguales a como se van a hacer aquí. Pero para simplificar un poco el trabajo, vamos a suponer que tomamos una variable aleatoria absolutamente continua, con función de densidad f de y. Entonces en el primer paso
tomamos la integral con respecto a todos los posibles valores que puede tomar y1 y tau 1 y se multiplica esta prueba ya condicionada por las densidades respectivas. Así que, como vimos, podemos partir esta integral que va de 0 a infinito en dos integrales, una que va desde 0 a u más c por t, y donde vimos por la observación 1, por la observación 2, escenario 1, que esta probabilidad se vuelve esta probabilidad. Vamos a verificarlo. Esta probabilidad se vuelve esta probabilidad. Es lo que estamos usando. Y el segundo escenario nos indica que en la integral que va a ir desde u más ct hasta infinito, en ese tramo, este término se va a volver 0. Por eso es esta igualdad ya una simplificación de la primera, teniendo ya nada más la integral desde 0 a u más c por t. Además, que ya escribimos en vez de este término a psi con raya evaluada en u más c t menos y. Ahora vamos a hacer un cambio de variable, sea s como función de t igual a u más c por t. Entonces la diferencial de s va a ser c por la diferencial de t. Y tomando en cuenta que la densidad de tau 1 es lambda por e a la menos lambda t, recuerden que tau 1 se distribuye exponencial con parámetro lambda. Entonces, psi con raya, aquí lo vemos, en vez de u más c por t va a ser la integral desde 0 hasta s. Aquí la primera integral ya no está desde 0 porque estamos tomando en cuenta como función de t a s. Así que cuando t es 0, s va a comenzar desde u, y cuando t converja, t crezca hasta infinito, s va a crecer hasta infinito. Así que la integral exterior, que ahora va a estar con respecto a s, debe de estar desde u hasta infinito. La integral interior depende de y, así que únicamente voy a sustituir valores donde aparezca la t. En esta función de densidad no se hace ningún cambio, pero aquí sí coloco s menos y también en la densidad aparece menos lambda t. Así que ahora va a aparecer menos lambda s menos u menos c. S menos u entre c se obtiene de un despeje en esta igualdad. En el siguiente paso sacamos lambda entre c, este valor de lambda y entre esta c, por esta exponencial evaluada a la lambda entre c por u, que sale de aquí, este menos con este menos, al multiplicarlo se vuelve lambda entre c por u positivo. Este valor, como solamente depende de s, sale de la integral interior, que depende de y. Y en la integral interior únicamente sobreviven el valor de psi con raya y la función de densidad. Y queda toda la integral con respecto a y y después con respecto a s. Bien, entonces hemos llegado a esta igualdad del cuadrado. Es lo último que hemos visto en esta página. Así que lo he vuelto a escribir. Y a esta expresión la vamos a derivar con respecto a u en el siguiente paso. Aquí está en azul para que no se confundan, así que la derivada con respecto a u va a ser igual a esta constante por la derivada de esta expresión. En esta expresión, esta es una función de u y a partir de aquí todo esto es otra función de u. Así que tengo la derivada de un producto de funciones. Y la derivada es la primera función por la derivada de la siguiente función
por la derivada de la otra función, más la derivada de la primera función por la otra función. Así que aquí está la exponencial y esto va a ser la derivada, porque el término u solamente está en los límites, así que aquí estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo, y este menos es porque al derivar desaparece esta integral, se evalúa todo donde aparece S, se cambia por U, pero está en el límite inferior, así que debe ser menos todo evaluado en U. Ese menos lo puse hasta acá para que no estorbara, así que todo es por menos 1. Así que aquí voy a escribir U, aquí en el límite voy a escribir U, aquí escribo U, y la integral exterior es la que está desapareciendo al derivar, más la derivada de este término, que es lambda entre C por E a la lambda entre C por U, por la otra función, En el siguiente paso, este exponencial y este exponencial se vuelven 1, así que con este menos queda menos la integral de 0 a U de psi de raya evaluada en 1 menos y por la densidad, más, y toda esta expresión compárenlo con lo que está en el cuadro negro, pues es psi con raya evaluado en U. Por eso se simplifica tanto. Y aquí se reescribió psi con raya de U al principio menos esta integral. A esta le vamos a llamar ecuación diferencial integral. También puede ser de utilidad. Ahora, a partir de aquí, vamos a la siguiente fase para obtener ahora sí una ecuación únicamente integral. A esta se le conoce como diferencial integral, puesto que hay una función incógnita que aquí está derivándose y aquí está integrándose. Pero podemos pasar vía un mecanismo que vamos a hacer ahorita a una ecuación que solamente contenga la función incógnita y una integral de ella. Así que comenzamos integrando de 0 a U ambos lados de la expresión que está en el cuadro azul. La parte izquierda es esta, la integral de 0 a U. Tanto esta función como esta función las voy a evaluar en X para sacar la integral de 0 a U, puesto que U va a ser un valor conocido y entonces debo de poner aquí algún índice de integración. Así que escojo la letra X. En el lado derecho me va a quedar lambda entre C por la integral de 0 a U de psi con raya de X, y todo esto evaluado en vez de UX está aquí, y la integral de 0 a U. Vamos a trabajar primero el lado izquierdo. Rápidamente, también por el teorema fundamental del cálculo, es psi evaluada en U con raya menos psi con raya evaluada en 0. Y ya, en el lado derecho vamos a trabajar con la segunda integral. La segunda integral, en el primer paso, lo que voy a hacer es cambiar el orden de las integrales, ¿sí? Aplicándose tanto a las condiciones para aplicar el resultado de Fubini, así que puedo intercambiar el orden de las integrales, pero debo de ser cuidadoso con que los nuevos límites de integración sean consistentes. Aquí y va de 0 hasta x, así que la x va a ser desde y hasta u, puesto que la y toma como valor máximo u. Y ya escribo dy de x ahora como dx de y. También se pudo haber hecho un gráfico, como más adelante voy a hacer para otro tipo de caso, pero en este caso creo que es muy sencillo ver que el intercambio de las integrales está bien con respecto a estos nuevos órdenes de integración.
Ahora voy a hacer este cambio de variable, sea z igual a x menos y. Así que aquí escribo ya psi con raya de z. Y como es función de x, diferencial de z va a ser diferencial de x. Y los nuevos límites tienen que ser en la integral interior, por supuesto, porque es función de x. Así que cuando x es y, aquí z va a ser igual a y menos y 0, así que comenzamos en 0. Y cuando x sea u, z va a ser u menos y, así que va la integral hasta u menos y. En el siguiente paso, lo único que hice fue intercambiar el orden de las integrales, y aquí sí hice un pequeño diagrama. En el original la z va desde 0 hasta esta recta que es u menos y. Aquí lo puedo ver, si despejo z va a ser u menos y. Y las alturas y van de 0 a u. Así que en el cambio de integrales, cambio de orden, ahora la z va a estar entre constantes de 0 hasta u. Y la y que va de abajo hacia arriba va a estar desde 0 hasta u menos z. Por eso aparece aquí u menos z. Coincide en este caso con el caso anterior, pero en vez de y que antes había, ahora está z. Se ve muy parecido, pero es el cambio. En vez de y, aquí está z, y aquí ya están el orden de las integrales invertido. Así que ahora la integral interior es con respecto a y esta expresión, como solo depende de z, puede salir de la integral. Y esta integral ya es la definición de la función de distribución acumulativa evaluada en u menos z. Por lo tanto, el lado derecho, segunda integral, quedó esto, y ya en total todo el lado derecho va a ser lambda entre c por esta integral, que no le hicimos nada. Vamos a ver acá. Recordemos que este es el lado derecho, así que el primer término no le hicimos nada, solamente lo reescribimos, menos el siguiente término al que le hicimos este desarrollo. Así que juntamos el lado izquierdo y el lado derecho y se llega a esto. Aquí tenemos entonces el lado izquierdo, que nada más era psi con raya evaluada en u menos psi con raya evaluada en 0. Y aquí el lado derecho. De aquí a aquí lo único que hice fue un cambio de variable muy sencillo. En vez de u menos x pueden pensar cualquier variable. A ver, vamos a ver los detalles. Pueden pensar, por ejemplo, sea z, sea otra variable, sea w igual a u menos x. Entonces, donde haya x, ahora voy a escribir u menos w por la f con raya, que antes estaba evaluada en u menos x y ahora estaría evaluada en w. Y de x es igual a menos w diferencial w. Este signo no va a aparecer porque en el teorema de cambio de variables siempre es el valor absoluto, así que se escribe nada más dw, y lo que tenemos al final es reescribir. Bien, entonces aquí tengo esta expresión, ya vieron cómo la obtuve, y a esta le voy a llamar ecuación integral. Ya esta es la ecuación integral, pero esta es la ecuación integral desde el punto de vista de la función de supervivencia. Y para usar esta ecuación integral podemos al final resolverla, y 1 menos esto ya será la probabilidad de ruina.
pero para usarla tenemos que conocer la probabilidad de ruina evaluada en 0 o la probabilidad de supervivencia evaluada en 0. Así que para esto vamos a ver lo siguiente. Hemos visto entonces que psi con raya indica 1 menos psi de u, y eso es la probabilidad de que tau sea infinito. Se tomará como un hecho que el límite cuando u tiende a infinito de psi con raya en u es 1. Es decir, que si iniciamos con un capital inicial infinito, con probabilidad 1 nunca nos arruinaremos, o sea, siempre tau va a ser infinito. Es algo natural, pero debe de demostrarse, pero eso va a quedar fuera de nuestros límites, así que lo vamos a tomar como un hecho. Entonces, por la ecuación integral que acabamos de ver ahí arriba, 1, que sería el límite cuando tiende a infinito de la izquierda, límite cuando tiende a infinito de aquí va a ser 1, aquí va a ser la constante, y aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el límite cuando tiende a infinito de esta expresión. Despejo psi con raya, así que me queda 1 menos lambda entre c por el límite, y por esta razón que ahorita vamos a ver, todo este límite va a ser mu, o sea, el valor esperado del monto de los reclamos, la media de las reclamaciones, que si se cumple la condición de ganancia neta, es decir que c es mayor a lambda mu, entonces lambda mu entre c debe ser menor a 1. Y habría consistencia de que esta es una probabilidad. Así que como la probabilidad de supervivencia es 1 menos esto, la proba de ruina con capital inicial 0 va a ser lambda mu entre c. Y ya podríamos utilizar nuestra ecuación integral, puesto que aquí tendríamos que poner 1 menos lambda mu entre c. Así que solo resta comprobar la igualdad de que el límite era mu. Veamos, el límite entonces de la integral. Primero hay que ver que esto es igual a la integral de 0 a infinito. Si aquí multiplicamos por esta indicadora sobre x, esta indicadora de x sobre el conjunto de 0 a u. Así que solo cuando x esté en estos elementos esto va a ser positivo y es equivalente a esto. Así que esta expresión de la derecha, conforme u va creciendo, la probabilidad de ruina va decreciendo, por lo cual toda esta expresión se toma como que va decreciendo de forma monótona, y existe un teorema llamado teorema de la convergencia monótona que dice que si la función que está aquí es monótona, entonces el límite puede entrar a la integral, y si el límite de adentro existe, entonces esa igualdad es válida. Así que lo que estamos haciendo aquí es meter el límite, y vamos a tener aquí un 1 al tomar el límite cuando tiende a infinito, y aquí otro 1 al tomar el límite cuando tiende a infinito. Con lo cual vamos a quedarnos únicamente con la integral de 0 a infinito de la f con raya, y eso pues es una fórmula alternativa para la media. Así que ya con esto queda completamente comprobada la fórmula de la ecuación integral. Así que la tarea que tiene que ver con este video es utilizar esa fórmula para calcular una probabilidad de ruina con las siguientes condiciones: sea y con distribución exponencial. Lo deben de escoger, pero de tal manera que se cumpla la condición de ganancia neta. Y después, entonces, deben de calcular la probabilidad de supervivencia a partir de la ecuación integral. Y finalmente, la probabilidad de ruina.
Esto viene resuelto en muchos libros de teoría del riesgo, así que lo pueden intentar y solamente si no lo logran después de varios intentos, pueden consultar algún libro para que se ayuden o para que los guíe y entreguen todas las cuentas bien hechas. La estrategia básicamente es primero reemplazar aquí la función de distribución con raya del exponencial, hacer un cambio de variable para que aquí nada más me quede psi evaluada en x y la f con raya evaluada en -x, y ya después que saquen todo lo que se puede de la integral, hagan una derivada en ambos lados. Si todo lo hacen bien, llegarán a una ecuación diferencial de segundo grado y esa ya será muy sencillo que la resuelvan. Y después deben de considerar como condiciones iniciales o como condición inicial que psi de 0 tiene ya cierto valor, así que tienen que dar una solución única.